Hola, ¿qué tal mi gente? Hoy estamos en la ciudad de Progreso, Honduras, en el Parque Las Mercedes, y hoy vamos a ir a preguntar a las personas que están aquí qué saben de Japón, el país donde yo nací. Vamos a ir a preguntar qué saben de la cultura y qué piensan cuando escuchan Japón. Vamos a ir a ver. Bueno, estamos haciendo un video para mi canal de YouTube y quería preguntarle, yo soy de Japón, cuando escuchas Japón, ¿en qué piensas? No, yo no escucho ningún canal así. Debe ser un país muy bonito. Bueno, a mí me gustaría conocerlo. La comida es muy rica. La comida es rica, ¿sí? ¿Qué conoce, qué sabe de la cultura de Japón? ¿Algo o aquí no es muy conocido? Nosotros sabemos de la comida, es raro, ¿sabes? Las murallas, todo eso. ¿Verdad? Pero eso es China, sí. Sí, Y solo la comida china que venden. sí, Es que hay chinos muy trabajadores. sí. Pero los japoneses, porque los chinos y los japoneses son diferentes. Los chinos y los japoneses son diferentes. Sí. Entonces, los chinos ¿en qué se diferencian a los japoneses? ¿Cómo es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Sí. Bueno, son dos países diferentes con dos idiomas distintas y culturas distintas. ¿No es el mismo idioma? Diferente. Sí. Canchín, canchún, nada de eso. No. ¿Ah? No, son diferentes. Ajá, vamos a ver. Pues sí, como yo soy de Japón, por ejemplo, ¿verdad? Y tal vez algunos de los que tienen los restaurantes aquí son de China. Ajá. Bueno, primero más que todo en los japoneses es la cultura. Es lo primero que tiene que tener el ser humano. Cultura en cualquier parte que usted viva, va a vivir bien. Con solo la cultura, sin necesidad de que usted sea un técnico en algo. Pero como la cultura de ellos es bien depurada, no le llega a ningún país en el mundo. Es así. ¿Sí o no? Eso es lo mejor que tiene Japón. La gente es amable. ¿Ustedes les gusta pelear? No. Pues yo hago artes marciales. Sí, no sé, Eso usted es lo que también. más me gusta a mí. Me Ah, ¿te gustaría gusta? aprender. Ah, ¿te gusta? Pero haces algo ahorita. Ahorita no. Sí, pero veo que tiene brazos algo fuertes. ¿Qué es lo que está vendiendo aquí? Yo aquí vendo chinería, relojitos, billeteras, cadenitas, memorias, cosas así, y pastillas para hacer el sexo. Pastillas para hacer el sexo, El ¿cómo sexo, así? ahí está. Ah, para dar Ok, ánimo. para que le dé ánimo. Ah, La puede tomar alguien que esté viejo. cuando tomas esas pastillas, ¿cuál es la sensación? Bueno, siente bastante fuerza natural. ¿Sí? Ok. ¿Cómo se sintió usted? ¿Se Se sintió siente como...? potente, abajo se siente más potente que arriba. Wow. Sí, algún día vamos a ver si pruebo esa pastilla, Oh, ¿verdad? no, todavía Sí, no. todavía no. Peligra, no. Sí, está muy peligroso. Japón es una ciudad, ¿va? Es un país. Es un país. ¿Sabe algo de la cultura de Japón? No. Pero más o menos sé que es una ciudad, ¿va? ¿Usted viene de allá? ¿No? Sí, yo nací en Japón, por Tokio. Sí. Así como es un país muy bonito. Una aventura, como se puede decir. Una aventura más, sí. Qué bueno. ¿Usted desearía ir a Japón algún día a conocer allá? Puede ser que sí. Sí, ¿verdad? Qué bueno. ¿Usted sabe algo de la cultura de Japón? Casi no, ¿verdad? Aquí queda tan lejos que casi no hay mucha información de allá, ¿verdad? Es lejísimo. Sí. ¿Y cree que usted en algún momento ha conocido un japonés en vivo, así? Soy el primer japonés que... ¿Usted también? ¿Nunca ha conocido un japonés? No. ¿Y cómo es la experiencia para usted conocer un japonés? Bien, porque saber las tradiciones de ellos también. Sí. Para ver cómo se expresan, qué es lo ¿Verdad? que... Su cultura, pues, ¿Cómo me estoy expresando en español? bien. ¿Entiende algo? Sí. 100%. Bueno. Fíjate que mi nombre es Yu Fujiyama y vengo de Japón. Y aquí estoy preguntando... ¿Ah? Sí, no, son videos. Sí. ¿Por qué no tomas videos? No, a él. Sí, a él. Sí. Yo tengo muchos amigos japoneses. ¿Sí? ¿En serio? En Estados Unidos. Ah, qué bueno. ¿Y cómo fue la impresión de ellos para usted? Very good, man. Oiga, estoy escuchando que ahora últimamente en Estados Unidos hay un poco de racismo contra los asiáticos, que hay hasta protestas y todo eso. ¿Usted cree que aquí la gente de Honduras tiene como racismo, cosas así, sentimientos negativos hacia asiáticos? Aquí no, ¿verdad? Aquí todos se miran iguales, bro. Se siente como hermanos. Muy tranquilo. Aquí yo no miro yo puedo ver a cualquier gente de otro país. ¿Yo por qué lo voy a ver de menos, bro? Sí. Aquí todos somos hermanos.
entonces todos tenemos que ayudarlos. ¿Entiendes? Pero tú sabes nuestro país cómo está, ¿me entiendes? El mismo gobierno es el que está jodiendo todo. Casi no han escuchado mucho de Japón. ¿Sí? ¿Usted sabe algo de Japón, el país? Casi no. ¿Y cree que él sabría algo de Japón? ¿Sí? Él dice que sí. ¿Sí? No, pues tenemos muchos comentarios buenos de la nación de Japón. No, yo solo sé que de los electrodomésticos, cosas así, las que salen pues así. Un país potente, mundialmente, económicamente. No, nada. Nada. No, pues nosotros como casi vivimos alejados de donde no hay luz, usted no le podría decir, porque uno para eso tiene que ver noticias, usted sabe, ¿verdad? No hay luz en Pero la donde comunidad. nosotros vivimos allá en esos montes no hay Sí. luz, sí. Lo que pienso primero es adelanto, prosperidad, personas inteligentes, es lo que pienso. Y superación. Bueno, la verdad yo también no sé. No sabe mucho del país, ¿verdad? No es tan conocido aquí. Sí. Sí, por lo que he oído, sí, allá es honrada la gente. Pues aquí también. Fíjate No. que una vez, algunos. Una vez dejé mi mochila en el parque y ahí cuando volví, cuando me di cuenta, ahí estaba alguien cuidándolo, fíjate. La verdad no sabemos nada, pero sí nos gustaría ir algún día. Ah, ¿en serio? ¿Te gustaría ir a conocer? Personas inteligentes. Me da la impresión, pero inteligente que con los pocos hacen mucho. Mi hija sí sabe mucho de cosas así de Japón. ¿En serio? ¿Cómo así? ¿Cómo sabe? Le gusta porque ella mira muchos videos serio? y busca cosas Ya, de veras. de los chinos. Le dije a ella, ay mamá, que yo quiero enamorarme de un chino ¿En que serio? nací. Wow. Dice que a ella le gustaría ir a Japón y a ¿cómo se llama? Japón y Corea. Sí, yo creo que sí, Sí. ahí por ahí. De unos coreanos que ella sigue ahí en internet, Sí. BTS, algo así, bueno. Sí. Pero ¿usted cree que una combinación entre un asiático y una latina se combina bien, así de noviazgo? ¿Se entenderían de culturas? Pues, ¿qué sí usted? Sí, ¿verdad? ¿No han tenido así un novio asiático o algo ustedes? Ay, nada. No. Nunca he tenido un novio asiático. Cuando usted escucha de la palabra Japón del país, ¿en qué piensa? No, yo absolutamente nada. No, potencia, educación, primer mundo. Eso todos lo sabemos. Japón es uno de los países más desarrollados y lo ha demostrado. Y no, todo positivo. No, que son inteligentes. Algunos, Bien no inteligentes. todos, pero algunos sí. No, la mayoría son inteligentes. Japón. No. Y nosotros no, vamos un poquito más. Son inteligentes, sí. O sea, yo soy el primer japonés que han conocido, ¿será? Sí, yo creo que sí. ¿Sí? O sea, yo soy el primer japonés que han conocido en vivo. ¿Sí? Es uno de los mejores países que produce las mejores cosas, puedo decir así. ¿Cómo es la sensación conocer un japonés? ¿Se siente bien? ¿Bien macizo? ¿Sí? ¿Y usted cómo se siente cómo es la sensación de conocer un japonés en vivo? Digo, viendo las películas y miro. ¿Cómo qué tipo de películas? Las de zombies. Los de zombies. Ah, sí. Y de Jackie Chan y todo eso. ¿Sí? ¿Así se siente que quiere pelear conmigo o algo así? Bueno, usted se ve bien fuerte, hay que tener cuidado. Oiga, en Estados Unidos usted ha viajado allá. Ahorita existe bastante racismo contra los asiáticos, estoy escuchando. ¿Cree que aquí en Honduras yo me siento bien? ¿Cree que la gente tiene así sentimientos así? En Honduras somos digamos que eso casi no existe. En nosotros casi no. Se siente como hermano, ¿verdad? Sí, claro. Toda persona que viene aquí en Honduras es bienvenida. Claro que sí. Muchas gracias, ¿sí? Bueno. Palabras de Japón. Sí, yo soy bastante palabras de Japón, claro. Sí, konnichiwa, hola, konbanwa, buenas tardes, sayonara, adiós. ¿Sí va? ¿Entendió? Más o menos. Vale, pues, muchas gracias. Ya que está comenzando a llover, vamos a ir a un café para descansar a ver si deja de llover. Vamos a ver. Buenos días. Y siempre lavando la mano. Cuando escuchan Japón, ¿en qué piensa? Que ahí es el país donde nací. Anime. Ah, sí. Ah, usted sabe de anime y sabe que son de Japón. Sí. Yo nada. Casi no. Aquí no hay mucha información sobre Japón aquí. Bueno, al menos yo.
¿Y cómo es la sensación para ustedes conocer un japonés en vivo? alegre. ¿Alegre? ¿No le dio miedo entonces? Yo ya he platicado con mis amigos que en este mundo entero aquí no hay como los japoneses. ¿En serio? En todo, ¿verdad? Sí. Porque ellos son muy especialistas en cosas, pues. Saben demasiado que nosotros, por ejemplo, nosotros somos un país pobre a la par de ustedes. Pero la inteligencia son internacional completamente. Y en ese caso, pues ya no tendría que decir más. Yo sé que esa gente, para nosotros aquí, muy bienvenido aquí. ¿Será que soy el primer japonés que conoce en vivo? De repente como aquí entra muchos suramericanos, ¿va? Y de repente nosotros no sabemos distinguir si son japoneses o son chinos y son filipinos, ¿va? Como de repente hay varias nacionalidades. Sí. Orden, naturaleza y tecnología combinados. ¿Verdad? ¿Y qué sabes de la cultura de Japón? Pues, sé que son personas muy limpias y muy ordenadas. De hecho, cuando ellos entran a su casa, siempre dejan los zapatos afuera y tienen como para entrar adentro. Sí, sabe bastante, sí. ¿Verdad? Son personas muy organizadas también y son bastante, ¿cómo podría decirlo?, obedientes, porque siempre siguen las reglas. Y hay parques temáticos de Naruto, me encantaría visitar eso. ¿Te gusta Naruto? ¿Cómo es la cultura aquí en Honduras? De anime y así, programas de Japón. ¿Existen personas que miran esas cosas aquí en Honduras? Bastante. ¿Sí? De hecho, hay convenciones. Ahorita por la pandemia no se han podido hacer, pero sí, casi las que yo visito casi siempre son en diciembre y se llena bastante. ¿En serio? Sí. Entonces, a veces aquí he estado hablando con las personas y algunas personas como que no entienden la diferencia entre los diferentes países. Como que piensa que Japón es como una ciudad de China o cosas así. ¿Qué piensa usted de eso, de la diferencia entre cada país? ¿Por qué es así? Creo que muchas personas, o sea, en general casi a todos les dicen chinos. No sé si eso, a veces siento que es como una ofensa, porque o sea, tienen diferencias muy marcadas. Primero el lenguaje. No sé si a algunas personas se les dificulta, pero o sea, es muy fácil entender la diferencia. Y no sé, creo que tal vez la habilidad de distinguir los rostros, creo que se adquiere con el paso del tiempo. ¿Tú puedes distinguir? Sí, a veces se dificulta un poquito, pero sí. Ahorita en Estados Unidos estoy escuchando que hay bastante racismo contra los asiáticos. Cuando escuchas eso, ¿cómo te hace sentir? Es bastante triste, porque es muy difícil para las personas, no sé por qué eso dificulta tanto aceptar a los demás. No entiendo por qué tiene que haber una diferencia, porque o sea, ni siquiera es necesario que nos separemos, porque al final todos somos personas y creo que deberíamos aceptarnos así. Más que todo en sí historia, por ejemplo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, y más que todo que también son un gran apoyo para el país. En cierta parte de admiración de parte de nosotros, porque son personas bien dedicadas a la tecnología y todo. Y de la historia de Japón, como mencionas, esas cosas se enseñan aquí de Japón en las escuelas. La verdad que sí, se enseña un poco más que todo de que pasó cuando la Alemania nazi, el ataque de Estados Unidos. Entonces, en sí es para enseñar la historia y así uno conociendo la historia no la vuelve a repetir. Wow, qué excelente, ¿verdad? Tú eras un buen alumno, me imagino, en el colegio, ¿verdad? Sí, soy director de tu canal también. ¿En serio? Ya sabía, ya. Perfecto. Muchas gracias, sí. ¿Y usted cómo es la impresión que tiene de Japón, donde yo nací? ¿Qué pasa? Así no sabe tanto como él, sí. ¿Y cómo es la experiencia? Aquí creo que soy el único japonés en Progreso. ¿Cómo es estar con un japonés en vivo, así, la sensación? La verdad que es la primera vez que tengo así contacto con una persona asiática, más que todo. ¿Cómo es la sensación? Pues se siente un poco emocionante, la verdad, porque es digamos, otras culturas que uno no conoce y pues es bueno aprender. Aquí estamos terminando el día aquí en el Parque de Progreso. Acabamos de hablar con muchos progreseños sobre qué piensan y qué opinan de Japón. Hemos recibido muchas respuestas interesantes. La mayoría de ellos piensan que es un país
con potencia económicamente. Y bueno, hay varias personas que sabían bastante de la cultura, otras personas no sabían tanto. Entonces ha sido una experiencia muy interesante aquí en la ciudad de Progreso. Si les gusta este tipo de video, vamos a hacer más aquí en el parque, a preguntar muchas cosas a las personas. Muchas gracias, adiós, goodbye y sayonara.